Saludos mis queridos amigos y amigas y espero que todos se encuentren bien en el día de hoy. Y aunque este tema no es muy común en mi canal, pero sí tengo varios videos sobre algunas monedas de Canadá. De hecho, hoy estaré hablando sobre las monedas canadienses que le llaman lonis y tonis. Canadá tiene prácticamente las mismas denominaciones que tiene Estados Unidos, o sea, tal como un centavo, monedas de 5 centavos, monedas de 10 centavos, 25 centavos y también monedas de $1. Si a usted le gusta lo que está escuchando y todavía no se ha suscrito, espero que se anime y que se suscriba y no se olvide activar la campana para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo video. También les recuerdo que en la cajita de información, aquí abajito del canal, les dejo plena información numismática, referencia de libros, sitios web donde deben de certificar su moneda, etcétera, etcétera. Y bueno, tal vez usted se pregunte qué es lonis y tonis. Como dice el título de este video, pues le diré que la moneda de $1 le llaman lonis, pero el diseño estándar representa al pájaro llamado loon, L-O-O-N. Entonces, las monedas bimetálicas de $2 le llaman tonis. Y en el lado anverso, como todas las demás monedas de circulación canadienses actuales, tienen un retrato de la reina Isabel II. Y en el reverso lleva la imagen de un oso polar del artista Brett Townsend. También tengo que decir que existe una moneda con una denominación de $0.5 que circula muy raramente, pero que actualmente solo se acuñan para juegos de monedas no circuladas. De hecho, las monedas del dólar canadiense están hechas de metales muy diferentes. Y el loni de $1 y está hecho de una aleación que se llama aureate, níquel chapado en bronce. Y como se señaló anteriormente, el toni de $2 es bimetálico. O sea, desde 1996 al 2011 tenían un anillo exterior de níquel puro, con un centro hecho principalmente de una aleación de cobre. Y bueno, ya a partir del 2012 el anillo exterior es de acero niquelado y el núcleo interior es de bronce al aluminio y latón revestido. Y estas monedas son para la circulación. Pero tal vez se pregunte cómo lograron los canadienses hacer circular estas monedas de $1. Simplemente dejaron de producir el billete de $1. Interesante, ¿verdad? De hecho, hubo muy poca controversia o queja. El gobierno simplemente tomó medidas y la gente se ajustó según las necesidades. Bueno, eso no pasa en todos los países. Entonces, en Canadá se dejó de producir la moneda de un centavo en el 2012. En un informe al Parlamento canadiense se reveló que el costo promedio de producción de la moneda canadiense de un centavo es de 1.6 centavos. Así es que, como que en otras palabras, costaba más hacer la moneda de lo que realmente valía. Y luego el Parlamento votó para eliminar la moneda de un centavo. Así es que los minoristas debían redondear las transacciones al níquel más cercano y el último centavo canadiense se acuñó en mayo del 2012. Y como habrán observado en el video, yo tengo unas cuantas monedas de Canadá. Sin embargo, a veces me vienen monedas en cada rollo. Esto se debe a que las monedas estadounidenses circulan junto con las monedas canadienses en muchos lugares, especialmente en los centros de tránsito y las ciudades fronterizas. Por lo tanto, los dólares canadienses y estadounidenses no valen la misma cantidad de dinero, pero el valor de la moneda estadounidense en comparación con la moneda canadiense cambia diariamente y se denomina tipo de cambio.
Cuando el tipo de cambio es alto, pues entonces los comerciantes pueden aumentar o disminuir la cantidad de dinero en efectivo que se requerirá para comprar un artículo. Como resumen, ya saben que la moneda canadiense de $1 le llaman lonis y las monedas bimetálicas son de $2 que le llaman tonis. Y espero que este video le haya sido de beneficio en ampliar su conocimiento numismático. Y si le gustó, pues apreciaría un like, un dedito arriba. Que sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales y siempre me pueden dejar un comentario. Me gusta leer lo que me escriben. Si usted es de las personas que le gusta escribir, aquí le dejo mi dirección para asesoría, saludarme o enviarme una donación para el canal. Pronto estaré enviando cartitas que ya tengo aquí pendientes. Muchas gracias por su gran apoyo. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.